Hola, mi nombre es Dayana Jazmín Borjas Miguel y les voy a dar una pequeña introducción en el tema de las rutas metabólicas. Bueno, las rutas metabólicas son diversas reacciones químicas que tienen lugar en el interior de nuestras células y son posibles gracias a distintas enzimas que permiten obtener energía, así como también consumirla para generar diversos productos que son necesarios para la fisiología del cuerpo. Y bueno, en el interior de nuestras células tienen lugar una serie de diferentes procesos bioquímicos en los que las moléculas que vienen de los alimentos que consumimos se rompen y liberan energía. Después esta energía es consumida por parte de la célula para mantenerse activa y poder sintetizar moléculas que necesitan para garantizar nuestra salud. Y bueno, esta energía se necesita también para obtener, entre muchas otras cosas, permitir la comunicación entre las neuronas, renovar y regenerar las células, permitir el movimiento de los músculos y activar el sistema inmune. Y bueno, todo este delicado equilibrio entre obtener y consumir energía se denomina metabolismo, y en nuestro cuerpo tienen lugar diferentes rutas metabólicas, las cuales tienen una importancia individual pero a la vez se relacionan las unas con las otras. Pero a grandes rasgos, una ruta metabólica es una reacción química en la que una molécula A se convierte en una molécula B, y si la molécula B es más compleja que la molécula A, para generarla en todo este proceso será necesario gastar más energía, pero si es más sencilla, este proceso generará la energía. Y bueno, todas las reacciones químicas tienen lugar en el interior de nuestras células. Esto significa que todos y cada uno de los procesos para obtener y consumir esa energía suceden dentro de nuestras células, ya sean del sistema nervioso o de los músculos, dependiendo de la ruta donde esa tenga lugar, ya sea en el citoplasma, en el núcleo o en las mitocondrias. Y bueno, es que el medio interno de las células reúne todas las condiciones necesarias para permitir que las reacciones químicas de obtención y también de consumo de energía sean eficientes, ya que en el interior de estas células es donde tenemos unas moléculas muy imprescindibles para acelerar las reacciones químicas. Estas moléculas son las llamadas enzimas, y bueno, estas son las que aceleran la conversión de un metabolito a otro, y sin ellas las reacciones químicas serían demasiado lentas o en algunos casos ni siquiera se puedan llevar a cabo. Y bueno, también intentar desarrollar reacciones químicas fuera de las células sería como intentar encender un petardo dentro del agua, y hacerlo sin enzimas sería como tratar de encender una mecha y no tener fuego. Y en este sentido, las enzimas son nuestro mechero, pues son las moléculas que hacen posible toda esta conversión de metabolitos. Y bueno, pues un metabolito es cada una de las moléculas que se generan en una reacción química. Cualquier sustancia producida durante el metabolismo va a adquirir este nombre de metabolito. Y bueno, hay veces en las que solo hay dos metabolitos, que son una sustancia de origen, que es el metabolito A, y un producto final, que ese es el metabolito B. Pero en la inmensa mayoría de veces, entre el origen y el final siempre hay decenas de metabolitos intermedios, es decir, que se van a generar más. Y bueno, en cada paso de un metabolito a otro es posible gracias a la acción de las enzimas, y es imprescindible que en el interior de nuestras células haya un correcto equilibrio entre todos los metabolitos, pues esto hace posible que nuestro cuerpo mantenga su homeostasis. Es decir, que nuestras funciones vitales van a permanecer estables. Y bueno, eso es todo por mi parte, y mis compañeros les van a hablar sobre las principales rutas metabólicas, que son la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Mi nombre es Wendy Abigail Lara Lugo y yo voy a hablar sobre el tema de la glucólisis. Bueno, vamos a empezar con qué es la glucólisis. Bueno, el motor energético de nuestro cuerpo es la glucosa, y para utilizarla, la glucólisis es la principal vía metabólica para la obtención de energía de los seres vivos a partir de la glucosa. La glucólisis es una ruta metabólica que sirve para el paso inicial de catabolismo de los carbohidratos. Consiste fundamentalmente en la ruptura de moléculas de glucosa mediante la oxidación de las moléculas de glucosa, obteniendo así la energía que es aprovechable para la célula. Bueno, ya sabemos que la glucólisis no es un proceso simple, sino que consiste en una serie de 10 reacciones químicas enzimáticas consecutivas que transforman la molécula de glucosa en 2 de piruvato, que son útiles para procesos metabólicos que siguen aportando energía en otros organismos.
Bueno, ahora hablemos sobre su función. La glucólisis obtiene la energía necesaria para mecanismos simples y complejos. Las funciones principales de la glucólisis es la obtención de energía bioquímica necesaria para los distintos procesos celulares. Gracias al ATP obtenido por la ruptura de glucosa, numerosas formas de vida consiguen energía para sustituir o dispersar procesos químicos mucho más complejos. Por esta razón, la glucólisis suele ser de disparador o dispersor bioquímico de los otros mecanismos mayores, como el ciclo de Calvin o el ciclo de Krebs. Y este proceso, tanto eucariotas como procariotas son practicantes de la glucólisis. Bueno, ¿dónde se lleva a cabo la glucólisis? Pues se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. La glucólisis consiste en la oxidación de glucosa hasta la obtención de 2 moléculas de piruvato, que posteriormente podrán ser utilizados en otras rutas metabólicas como el ciclo de Krebs. Bueno, en primer lugar voy a hablar brevemente sobre el ATP y el NAD. Bueno, la molécula principal para la obtención de energía celular es un nucleótido, el ATP, que es adenosintrifosfato, que participa en la catálisis y en la mayoría de reacciones enzimáticas. También tenemos el NAD, que es nicotin-adenin dinucleótido. También está implicado en la obtención de energía, pero juega un papel fundamental como coenzima de la oxidación y reducción que se producen en las reacciones enzimáticas, junto con su forma icónica, que es NAD con signo de más. Durante la glucólisis se obtiene un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP y 2 de NAD. En la glucólisis también se produce el consumo de ATP, pero su rendimiento neto es positivo. Por ello describimos la glucólisis en 2 fases, que es una fase de gasto energético y otra de beneficio energético. Existe la glucólisis aeróbica y la glucólisis anaeróbica. En condiciones de presencia de oxígeno, el resultado de la glucólisis, 2 moléculas de piruvato, se metabolizan posteriormente en el ciclo de Krebs y en posterior a la fosforilación oxidativa, que es la etapa final de la respiración celular. A esto se le llama glucólisis aeróbica, ya que el resultado final de la glucólisis es el piruvato. Y en condiciones de falta de oxígeno o en la que es necesario obtener energía rápidamente, como cuando hacemos ejercicio, se produce lo que se llama glucólisis anaerobia. Y las 2 moléculas de piruvato que se producen continúan reduciéndose hasta generar 2 moléculas de lactato y obtener ATP de una forma más rápida que mediante la fosforilación oxidativa o respiración celular. Esta fase de la glucólisis se conoce también como fermentación láctica. Hablemos sobre las etapas de la glucólisis. Está la fase de gasto energético. Esta fase consiste en obtener 2 moléculas de gliceraldehído a partir de una molécula de glucosa utilizando 2 moléculas de ATP. El paso 1 es la fosforilación de glucosa mediante la exoquinasa. En esta etapa se produce fosforilación de glucosa mediante la enzima exoquinasa, que transfiere un grupo fosfato de una molécula de ATP a la molécula de glucosa, convirtiendo la glucosa en una molécula glucosa 6-fosfato o G6P. De este modo tenemos una molécula de glucosa activada, mucho más activa para participar en el resto de reacciones e incapaz de atravesar la membrana celular. De este modo se asegura de que todas las reacciones de glucólisis se producen dentro de la célula. El siguiente paso es la isomeración de la glucosa 6-fosfato mediante la glucosa 6-fosfato isomerasa. En esta etapa la molécula de G6P se isomeriza en una molécula de fructosa 6-fosfato mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa, y en esta etapa no se produce consumo ni generación de ATP o NAD. Tenemos el paso 3, que es la fosforilación de fructosa 6-fosfato mediante la fosfofructoquinasa 1. En esta etapa se vuelve a consumir una molécula de ATP, ya que la fructosa 6-fosfato recibe un fosfato en su carbono 1 a través de la enzima fosfofructoquinasa 1, que es PFK1, convirtiéndose en la fructosa 1,6 bifosfato.
Tenemos el paso 4, que es la producción de dihidroxiacetona, fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante aldosa. En esta fase, la molécula de fructosa 1,6 bisfosfato se parte en dos moléculas de 3 carbonos, cada una de ellas dihidroxiacetona, fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, G3P, mediante la enzima aldolasa. Esta reacción reversible que depende de la concentración de sustratos en el interior de la célula. Tenemos el paso 5, isomeración de dioxitosa fosfato en G3P mediante triosa fosfato isomerasa. En este paso, la dihidroxiacetona fosfato no puede seguir la ruta de la glucólisis, por lo tanto es necesario que se isomerice a otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato a través de la triosa fosfato isomerasa. De este modo, el rendimiento de la etapa de gasto energético da lugar a dos moléculas de G3P que serán las que posibiliten la generación de 4 moléculas de ATP y 2 de piruvato. Ahora entramos a la fase de beneficio energético de la glucólisis. Está el paso 6, oxidación de G3P mediante la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En este paso, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3 bisfosfoglicerato, ya que la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa añade un ion de fosfato al carbono 1 de gliceraldehído 3-fosfato mediante la reducción de un grupo NAD que genera una molécula de NAD y un ion de hidrógeno. Y en este paso aumenta la energía de G3P. Tenemos el paso 7, que es la obtención de 3-fosfoglicerato y ATP mediante fosfoglicerato quinasa. Para este punto se genera la primera molécula de ATP, que en el balance total de la glucólisis son 2 porque estas reacciones se producen en cada una de las dos moléculas generadas al final del paso 5. La enzima fosfoglicerato quinasa transforma la molécula de ADP en una de ATP, pasando el grupo fosfato del primer carbono del 1,3 bifosglicerato y transformándolo en 3-fosfoglicerato, que se representa 3-pH. El paso 8, isomeración de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato mediante fosfoglicerato mutasa. En este paso solo se produce una isomeración donde el fosfato de 3 carbonos pasa al carbono 2, dando lugar a 2-fosfoglicerato a través de la enzima fosfoglicerato mutasa. Paso 9, obtención de fosfoenolpiruvato mediante enolasa. Nos acercamos al final de la glucólisis. En este paso se forma un doble enlace de carbono 2 donde se encontraba el grupo fosfato. Se elimina una molécula de agua por el hidrógeno del carbono 2 y el grupo OH que estaba en el carbono 3 del 2-fosfoglicerato. El paso 10, que es la desfosforilación del piruvato y ATP mediante el piruvato quinasa. El último paso de la glucólisis consiste en la desfosforilación de fosfoenolpiruvato en piruvato utilizando una molécula de ATP y generando otra de ATP mediante la enzima piruvato quinasa. Mi nombre es Karen Lizeth Nava Hernández y yo voy a hablar sobre el tema el ciclo de Krebs. Bueno, pues se refiere a la primera molécula que se forma en las reacciones del ciclo, citrato o en su forma protonada ácido cítrico. Sin embargo, pues es posible que lo escuchemos o lo llegamos a escuchar de diferentes nombres. Por ejemplo, el ciclo de ácidos tricarboxílicos por los 3 grupos carboxílicos de los primeros 2 intermediarios, o también el ciclo de Krebs por el nombre de su descubridor, Hans Krebs. Como sea que lo llamemos, es una pieza central de la respiración celular. Toma acetilcoenzima A, producida por la oxidación del piruvato y derivada originalmente de la glucosa como su materia prima, y en una serie de reacciones redox recolecta gran parte de la energía de sus enlaces en forma de moléculas del NAD, FAT y ATP. Los
Acarreadores de estos electrones reducidos, que es del NAD y del FAD, generados en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pues pasarán sus electrones a la cadena de transporte de electrones y mediante la fosforilación oxidativa generan la mayor parte del ATP producido en la respiración celular. En un resumen de este ciclo de Krebs, en eucariontes, este ciclo pues tiene lugar en la matriz de la mitocondria, al igual que la conversión del piruvato en acetilcoenzima A. Este ciclo de ácido cítrico es un círculo cerrado de 8 etapas principales, en la que la última parte de la vía regenera la molécula utilizada en el primer paso. En el primer paso del ciclo, el acetilcoenzima A se combina con una molécula aceptora de 4 carbonos, el oxaloacetato, para formar así una molécula de 6 carbonos llamados citratos. Después de un arreglo, esta molécula de 6 carbonos libera 2 de sus carbonos como moléculas de dióxido de carbono en un par de reacciones, a la que produce una molécula de NAD en cada ocasión. Las enzimas que catalizan esas reacciones son reguladores claves para este ciclo de Krebs y lo aceleran o desaceleran según las necesidades energéticas de la célula. La molécula de 4 carbonos resultantes, esta se somete a una serie de reacciones adicionales. Primero se genera un ATP o en algunas células una molécula similar llamada GTP. Luego este se reduce el acarreador de electrones FAD y el FAD H2 y por último se genera otra molécula de NAD. Este conjunto de reacciones genera a la molécula inicial, oxaloacetato, con lo que el ciclo puede repetirse otra vez. En general, una vuelta del ciclo de ácido cítrico pues libera 2 moléculas de dióxido de carbono y produce 3 NAD, un FADH2 y un ATP o un GTP. El ciclo de ácido cítrico ocurre 2 veces en cada molécula de glucosa que entra en la respiración celular, porque se obtienen 2 piruvatos y por lo tanto pues 2 acetilcoenzima A por glucosa. Ahora vamos a hablar sobre los pasos de este ciclo de Krebs. Ya después de haber escuchado el resumen, nos preguntamos de cómo se producen estas moléculas, cómo se produce el NAD, el FAD2, el GTP o el ATP y dónde se liberan esas moléculas de dióxido de carbono. Bueno, estamos en el primer paso. En este paso del ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A se une con una molécula de 4 carbonos, oxaloacetato, y libera el grupo coenzima a la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamados citratos. Después pasamos al paso 2, que el citrato se convierte en su isómero isocitrato. En realidad este es un proceso de 2 pasos en el que primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir. Por eso a veces describen a este ciclo de Krebs como una vía de 9 pasos en lugar de los 8 que se enlistan por regular casi en todos los documentos. Luego estamos con el paso 3, que el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos nada más, que es el alfa cetoglutarato, alfa porque tiene ese símbolo. Durante este paso, el NAD positivo reduce al NADH. La enzima que cataliza este paso, la isocitrato deshidrogenasa, es un importante regulador de velocidad de este ciclo de Krebs. Mi nombre es Marisol Guadalupe Martínez Padrón y hablaré del paso 4 hasta el paso 8,
En el paso 4, este asimila el tercero, lo cual ocasiona que el acetoglurato se oxide, lo cual provoca que reduce el NAD en NADH. En este proceso libera la molécula de dióxido de carbono. Las moléculas de 4 carbonos se unen con la coenzima A y forman un compuesto inestable, succinil-CoA, lo cual la enzima es catalizada y de esa manera es importante la regulación del ciclo. En el paso 5, el succinico-A se sustituye con un grupo fosfato. Este se transfiere a un ADP para obtener ATP. También se puede utilizar un GDP. En esta molécula de 4 carbonos producida se llama succinato. En el paso 6 se oxida el succinato y forma una molécula de 4 carbonos, el cual es la fumarato. Esta reacciona y transfiere dos átomos de hidrógeno a un FAT para formar un FAT-H2. La enzima se realiza en este paso se encuentra en la membrana interna, por lo cual el FAT-H2 se transfiere sus electrones hacia la cadena de transporte de electrones. En el paso 7, aquí se le añade agua a la molécula de 4 carbonos, en la cual es fumarato, lo cual provoca una molécula de 4 carbonos, la cual es malato. En el paso 8, en este se regula el oxalesato, el cual es un compuesto inicial de los compuestos de 4 carbonos mediante la oxidación de malato. Esto ocasiona que la molécula de NAD se reduce en NADH. Y eso sería todo por mi parte. Y eso serán algunos pasos del ciclo de Clark. Para ver los productos de este ciclo de Krebs, pues se tienen que hacer unas cuentas y seguir el camino de los carbonos que entran a este ciclo de Krebs y calcular la producción de ATP y acarreadores de electrones reducidos, que es el NADH y el FADH2. Bueno, en una sola vuelta del ciclo hay 3 puntos importantes que se tienen que ver. Entran 2 carbonos del acetilcoenzima A y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Es el primer punto. Después se generan 3 moléculas de NADH y una de FADH2. Y por último, que sea el tercer punto, se produce una molécula de ATP o GTP. Estas cifras que mencioné son para solo una vuelta del ciclo, que corresponde a una molécula de acetilcoenzima A. Cada glucosa produce 2 moléculas de acetilcoenzima A, por lo que ahí debemos de multiplicar estas cifras por 2, si es que queremos conocer el rendimiento por glucosa. En cada vuelta entran 2 carbonos del acetilcoenzima A al ciclo de Krebs y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Sin embargo, las moléculas de dióxido de carbono no contienen carbonos del acetilcoenzima A que acaban de entrar al ciclo. En su lugar, esos carbonos del acetilcoenzima A se incorporan inicialmente a los intermediarios del ciclo y se liberan como dióxido de carbono hasta en los ciclos posteriores. Después de suficientes vueltas, todos los carbonos del grupo del acetilcoenzima A se liberan como un dióxido de carbono. Ahora también nos podemos preguntar, ¿y dónde está todo el ATP? ¿Dónde, ¿para dónde se va? ¿Dónde se encuentra? Bueno, es verdad que el ciclo de ácido cítrico pues no produce mucho ATP directamente. Sin embargo, puede hacer muchísimo ATP indirectamente por el NADH y el FADH2 que se genera. Estos acarreadores de electrones conectarán con la última parte de la respiración celular al depositar sus electrones en la cadena de transporte de electrones para así impulsar la síntesis de molécula de ATP mediante la fosforilación oxidativa. Yo soy Gómez Rodríguez Ana Jimena y voy a hablar sobre la cadena de transporte de electrones. Bueno, ¿qué es? Es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana interna de las bacterias, que esta produce energía para la formación de un gradiente electroquímico, que quiere decir que ese flujo se utiliza para el transporte de sustancias a través de la membrana. Bueno, ¿qué la componen?
Se compone de 4 grandes grupos proteicos denominados complejos 1, 2, 3 y 4. Además hay otras 2 proteínas, que es la ubiquinona y el citocromo C, que estos transfieren electrones entre los complejos. En la cadena transportadora de electrones, cada molécula de NADH se convierte en 3 de ATP, que quiere decir que 2 NADH por 3 obtenemos 6 ATP. La conversión de ácido pirúvico en acetil-CoA en la matriz mitocondrial da 2 de NADH por cada molécula de glucosa. Bueno, existen también 5 tipos de moléculas transportadas de electrones en este proceso, que es el NAD+, y el NADP, y también la ubiquinona, proteínas ferrosulfuradas, citocromos y las flavoproteínas. Eso es todo.